en la cabeza de Vecchio, pero entonces se le dice, bueno, saque a Freddy Guevara. Y Freddy Guevara salió y dice que no sabía absolutamente nada, que estaba totalmente confundido porque no sabía que... Imagínense, en medio de tanta enfermedad que tiene Freddy Guevara, en medio de las complicaciones, de toda esa captura que fue ilegal, que fue un secuestro, y luego le da a Nicolás Maduro el premio, no, puede ir, tranquilo, eso es una gran manifestación de afecto, de amor por usted. Y dice Maduro, ay, me enteré que liberaron a Freddy Guevara, por favor. O sea, es que estaba pensando... Estaba pensando y, oh, sorpresa, han sabido liberarlo. Vi por redes sociales que liberaron a Freddy Guevara. Por favor, si eso fue una de las cosas condicionantes que se le plantearon al gobierno para poder, bueno, pero fíjate una cosa, fíjate cómo se hace tan evidente la manipulación. Hace un mes Freddy Guevara era un delincuente peligrosísimo que incluso había traicionado la patria y había sojuzgado al país a través del manejo de unas bandas delincuenciales en la Cota 905. Exacto, y acuérdese que el celular de Freddy Guevara apareció. Apareció un celular tirado. En un terreno baldío en la Cota 905. Ahí está el celular, dice Freddy, un tal Freddy, un tal... Ah, ok, este debe ser de Freddy Guevara. Así de sencillo. Freddy, sacaron. Se le perdió el teléfono, le dijeron. Sí, aquí se lo llevamos. Mire, aquí están las pruebas recopiladas. Pero eso era hace un mes. Fíjate cómo son las... O sea, ¿cómo le cambió el panorama? Esto demuestra, mire, más allá de la echadera de broma, esto demuestra que el gobierno se burla de las instituciones judiciales y las utiliza a su antojo. Hace un mes entonces Freddy era el delincuente, era el malandro, era el hombre más temido por el país, había que detenerlo. Y ahora se puede sentar a la mesa sin ningún problema. Y se va a sentar frente a Jorge Rodríguez, el que lo acusó públicamente y el que salió con la teoría esa de que ellos logran infiltrar las comunicaciones por WhatsApp desde un tercer teléfono. Eso de verdad que nadie lo ha logrado, pero tener buenos... Sí, él tiene buenos hackeadores, pero es una burla lo que han hecho realmente con el país. Y cómo queda Freddy Guevara en esto, pues como él mismo dijo, como pajarito en grama, porque cuando él sale no sabe ni por qué salió, pero lo cierto del caso es que me dijeron por ahí que iba directamente a la mesa de negociación en México. Y es que hablábamos de eso la semana anterior, preciso, que eran los 2 puntos específicos que se tenían para el viernes. Al-Saab y la mesa de negociación en México entre el gobierno de facto de Nicolás Maduro y la oposición. ¿Cuáles eran esos requerimientos? De los 7 puntos, 4 era que aparentemente decían cuál era el intercambio para llegar a ciertos acuerdos. Claro, y bueno, no se puede interpretar como ningún gesto de buena voluntad porque Freddy Guevara era inocente desde un principio. Y si lo querían mantener preso era por razones políticas. Meramente políticas. Meramente políticas. Una pieza de cambio, una ficha de cambio como han utilizado los otros 300 presos políticos que hay en Venezuela. Pero bueno, salió Freddy Guevara, pero también en esta onda de anuncios increíbles, pues también Nicolás Maduro ha dicho que para el mes entre, digamos, septiembre y agosto y septiembre se vacunará el 70% de los venezolanos con las 2 dosis. Oh, increíble. En año y medio no se ha logrado. No. ¿Se va a lograr en unos meses? Claro, pero Alejandro Crespo lo desmanteló, lo dijo rapidito, mire, según la OPS, o sea, cifras reales, 3,6 millones de venezolanos han sido vacunados contra el COVID-19. El 70% de la población adulta en Venezuela son 20 millones. Si se quiere dar las 2 dosis a ese 70%, habría que aplicar 40 millones de dosis. ¿Cuántas están aplicando? Y habría que administrar 36.400.000 dosis en 45 días, restándole las 3.600.000 que ya se aplicaron. Es decir, para poder cumplir esta meta, señor Maduro, tendría que vacunarse 800.000 personas al día. ¿Y cuántas están? Y en los últimos 178 días se ha vacunado, en el mejor de los días, 20.000 personas. O sea que otra mentira más. Otra mentira más. Y es que ¿hasta cuándo van a pensar engañar al pueblo venezolano? O sea, de verdad que resulta fantasioso y absurdo eso de ponerse ahora a prometer que para agosto o septiembre. ¿Pero por qué lo promete? Porque él dice que en octubre vamos a empezar nuevamente las clases en Venezuela.
Entonces, como la gente está diciendo, no vamos a ir y ni vamos a mandar a los niños sin vacunación. Y unas clases sin garantía, porque no tienen una infraestructura de instituciones educativas, no tienen a unos docentes bien pagos, no tienen a unos ni docentes ni estudiantes vacunados. O sea, ¿ante eso qué? Sí, pero él jura y perjura que le comimos la última coba, que en octubre vamos a tener clases, que en septiembre vamos a estar vacunados el 70% de los venezolanos, y que él quiere mucho a Freddy Guevara y lo quiere en la mesa de diálogo, y además que quiere a Jen History en Caracas. Bueno, 4 mentiras, mire, perdónenme, pero le hemos metido 4 mentiras oficiales del gobierno en 15 minutos. Bueno, y en 15 minutos, con esas mentiras, Nicolás Maduro. También hemos hablado de cómo el gobierno chavista y el madurista entregó la soberanía venezolana a esos grupos irregulares. Así es. Y esos grupos irregulares del ELN, de la FARC, de las disidencias de las FARC. En territorio venezolano, porque no fue en territorio colombiano, Alan, y eso lo reiteraste en muchas ocasiones, y lo sabe el pueblo colombiano y venezolano, Santrix no murió en territorio colombiano, muere en territorio venezolano. Claro. Ante eso no se había generado ningún pronunciamiento. Nicolás Maduro sale el día de hoy a hablar sobre la muerte de Santrix en Venezuela y no se había generado ningún pronunciamiento, y él dice hoy, no estamos obligados a emitir ningún comunicado oficial. Nicolás Maduro ha salido a decir el día de hoy que no está obligado a emitir ese comunicado oficial sobre la muerte en el país en el mes de mayo de Jesús Santrix, uno de los jefes de las disidencias de la FARC. No estamos obligados a emitir ningún comunicado oficial. En Colombia, pues asesinan a líderes sociales. No es mala idea que emitamos comunicados oficiales cada vez que matan a un líder social, a un exguerrillero que ha firmado la paz en Colombia. En Colombia van 70 masacres. Esto es lo que ha dicho Maduro en una conferencia de prensa, desvinculándose así de este hecho ocurrido en Venezuela y que nunca se presentó el referido. Informamos a Colombia y al mundo con dolor en el corazón la triste noticia de esta muerte. Esto es lo que él realiza en ese entrecomillado. El 19 de mayo, pues, la segunda Marquetalia nombra, en nombre de las disidencias de la FARC, confirmó esa muerte en territorio venezolano. Y hoy, pues, sale en esa versión el presidente Nicolás Maduro a decir que no está obligado a emitir ese comunicado, y lo veníamos diciendo, nunca habían emitido ese comunicado, pero muere en territorio porque estaban parados en territorio venezolano. Ahora la pregunta es la siguiente, muere nada más y nada menos que el segundo líder de la nueva Marquetalia, que estaba protegido por el gobierno de Nicolás Maduro. Muere en territorio venezolano, muere con la protección de organismos policiales venezolanos, y definitivamente él dice que ellos no están obligados a dar un comunicado. Bueno, lo que es evidente es que esto es una noticia clara de la condición que vive un país que está siendo sojuzgado y sometido y entregado a cuentagotas a los grupos irregulares colombianos. Ahí está esto, y le debería tocar al señor Nicolás Maduro, pues, decir la verdad, por lo menos que diga la verdad en este momento. Y en otro orden informativo, así también, en medio de declaraciones, tenemos un material donde la madre de Óscar Pérez, Aminta Pérez, madre del asesinado, pues encontró la solidaridad de algunos venezolanos en Miami para superar la crítica situación que vive en dicho país. Lo que estoy acá con mi gran amiga Patricia de Raíces Venezolanas, le quiero dar las gracias y las bendiciones a todas aquellas personas que han hecho posible que yo esté acá en Miami recuperándome y ayudándome económicamente. Le doy las mil gracias, bendiciones, y sobre todo las personas anónimas que también han aportado por ser. Aquí estamos y continuamos apoyándolos a todos ustedes. Gracias y Dios me los bendiga. Toallas. Y un cubrecama. Yo soy buena para empacar.
Viste que lo hago rápido. Bueno, ya saben, quien necesite a alguien que empaque, Aminta Pérez es la persona adecuada. Ya, Aminta, no hagas fuerza, ya, no hagas No, fuerza. eso no pesa. Faltan los antibacteriales. Gracias. Este caso de Aminta Pérez, recuerdan ustedes, ella es la madre de Óscar Pérez, que fue brutalmente asesinado por el gobierno de Venezuela en un operativo militar. Él era funcionario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, se le reveló al gobierno y lo enfrentó durante varios meses al punto que se convirtió en una imagen, en un líder de este proceso en contra del gobierno de facto. Pero la señora la trasladan a Estados Unidos para protegerla, pero la señora, carente de medios económicos, prácticamente durante los últimos meses ha vivido en mendicidad. Total. Y esto es terrible porque o sea, es un ser humano por encima de todo, pero es la madre de Óscar Pérez. Y entonces un grupo de venezolanos en Miami, solidaridad con Venezuela, pues se dedicaron a buscarla, a darle apoyo, a atender sus necesidades básicas, y la señora Pérez en retribución dijo: voy a trabajar con ustedes, entregando y organizando, y vean ustedes que sí soy útil. Y creo que eso es lo fundamental, lo bonito de esto, la solidaridad entre venezolanos, que va más allá de este compromiso político, porque muchos se beneficiaron de la imagen de Óscar Pérez, pero muy pocos son los que están allí ayudando a la mamá sobreviviente. Su único sostén era su hijo, y sobreviviente de toda esta situación, esta señora sigue para adelante con su vida a pesar de todo. Una señora de la tercera edad que se siente feliz organizando allí las cosas para entregárselas a otros venezolanos en la misma condición. Y qué bueno es ver esta experiencia de vida, Alan y audiencia, es ver cómo esta persona, siendo de la tercera edad, estando en las condiciones y por las condiciones que ha pasado, decide todavía entregar más de lo que ella tiene. Su corazón no está lleno de odio, porque si tuviese lleno de odio, su corazón no estaba realizando esa labor social que está realizando en este momento. Claro, y fue ella la que se propuso. No querían, pero ella dijo: no, yo aquí colaboro. Yo soy útil todavía. Sí, y se puso a empacar, y eso lo hace todos los días allá con la gente de la comunidad en Miami. Así que bueno, venezolanos, es muy, muy positivo ese apoyo de los venezolanos a esta señora, los venezolanos en Miami, residentes en Miami, y la señora, muy positivo que haya seguido su vida a pesar de las terribles circunstancias que ha vivido. Y México desea que ese diálogo de Venezuela resulte en fin de esas sanciones y de los acuerdos. Pues México ha expresado el día de hoy que desea que el diálogo de paz entre la oposición y el gobierno venezolano, que ha albergado en el país hace recientes días, resulte en acuerdos y en levantamiento de sanciones internacionales. Ojalá pues haya una serie de acuerdos que permitan que Venezuela pueda continuar su camino sin sanciones y con un completo reconocimiento de toda la comunidad internacional. Esto es lo que ha manifestado el canciller Marcelo Ebrard en una rueda de prensa que ha dado en el Palacio Nacional. Y estas declaraciones pues ocurren tras la primera conversación este fin de semana entre el gobierno de Nicolás Maduro y la opositora Plataforma Unitaria Venezuela, que acudieron en México, donde pues firmaron un memorando de entendimiento. En este proceso que se viene realizando, expulsado por Noruega, pues la oposición exige unas elecciones libres en los comicios regionales que se presentan el 21 de noviembre, mientras que el presidente Maduro pretende que se levanten esas sanciones internacionales que lo tienen supuestamente atado. La delegación encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional y oficialista Jorge Rodríguez y el abogado opositor Gerardo Bleider calificaron las reuniones de constructivas y anunciaron que las remontarían del 3 al 6 de septiembre. Bueno, la agenda de estas reuniones: derechos políticos para todos, garantías electorales, cronograma electoral para elecciones observables, levantamiento de las sanciones, restauración de derechos activos, respeto al Estado constitucional de derecho, convivencia política y social, protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano, garantías de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado. Estos son los objetivos de esta negociación, según el memorando de entendimiento firmado el pasado viernes.
Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, perfecta, de Reik y Maluma. Una combinación allí de dos excelentes músicos quienes se unen para llevar a cabo este tema perfecta de Reik y Maluma. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en la página web y en el enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM. Y María Corina Machado dice que México es tan neutral a Maduro como Cuba con las FARC. A propósito de esas negociaciones entre el chavismo y un sector de la oposición en México, la coordinadora nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, ha señalado el día de hoy que esto es un país totalmente neutral. México es tan neutral a Maduro como Cuba a las FARC. Hoy, en esa comparación con el año 2016, estamos mucho peor, más presos políticos, más represión y ahora más sentados en México, que no es neutral con Jorge Rodríguez. Esto es lo que ha venido indicando en el día de hoy María Corina Machado. Bueno, y a propósito de María Corina Machado, estuvo en un foro esta mañana, un foro organizado por la Fundación Castla. Mañana vamos a tener un resumen del foro, pero lo cierto del caso es que María Corina dijo algo muy impactante, entre otras cosas. Ha señalado que de Venezuela, de las minas de oro del arco minero venezolano, se están sacando 15 toneladas de oro semanal. Esto es una barbaridad de oro. Eso es gravísimo. 15 toneladas de oro. Imagínate cuánta tierra, cuánta destrucción del ecosistema se tiene que hacer para sacar esa cantidad. Pero lo cierto del caso es que se suma así a una serie de denuncias que se han venido haciendo sobre la situación de depredación que está viviendo el Amazonas venezolano, producto de esta entrega de soberanía que ha hecho el gobierno de facto de Nicolás Maduro. Y hay otro proyecto interesante, vamos a comentarlo. A partir del día de ayer se inició el proyecto Migrantes Conectados, por medio del cual diversas organizaciones estarán entregando SIM card, gratuitos a migrantes venezolanos. Este es un proyecto de Actiboca, la USAID, Claro, apoyado en Visibles y también de organizaciones sociales de venezolanos en Colombia. Estos beneficios se orientan a permitir que los venezolanos que están en situación de incomunicación total con sus familias puedan comunicarse con ellas a través del SIM que se les va a entregar. Esto se estará realizando en estas ciudades: Medellín, Cali, Cúcuta, Villa del Rosario, Arauca, Maicao, Santa Marta, Cartagena, Riohacha, Barranquilla, Uribia, Bogotá y Soacha. Se pueden comunicar con las organizaciones de apoyo humanitario de los venezolanos que están en estas ciudades. Cabe destacar que las SIM card deben ser entregadas directamente a los beneficiarios y no a la organización. Estas SIM card traen una precarga de saldo para llamadas y navegación que se le entrega personalizado. A partir de una lista se le entrega a las personas, porque genera un preregistro para dejar el nombre del beneficiario en línea y además su número telefónico. El número de la base de datos lo manejará solo Migración Colombia para el envío de información a los beneficiarios. Es evidente, Migración Colombia tiene que decir: estas personas son migrantes. Las organizaciones sociales de venezolanos tienen que decir: estas personas están en estado de necesidad, no pueden pagar una SIM card. Y los cooperantes necesitan chequear quiénes son los que van a recibir. Entiendo yo, según la información que nos han dado, que serán 60,000 los SIM card que se van a repartir en esta primera etapa del proyecto. Ojo, no es que el SIM card tenga datos ilimitados de manera permanente. Lo va a tener durante un periodo de tiempo, en la búsqueda que la persona se comunique con sus familiares y le manifieste su condición y pueda hablar con ellos. Pero una vez finiquitado ese tiempo, esa SIM card puede quedar asignada a la persona que la ha recibido y ella acogerá un plan para poder mantenerla
dentro de la empresa que está emitiendo la SINCAR, pero son 60.000 SINCAR. Si en llegado caso esa persona no puede, queda inhabilitada esa SINCAR, claro, automáticamente debe quedar inhabilitada, por ¿no? falta de uso queda inhabilitada la SINCAR, y entonces bueno, pero cada SINCAR va a ir asignada con nombre y apellido a un beneficiario, y ese beneficiario tiene que ser migrante venezolano, y quien garantiza que es migrante venezolano es Migración Colombia. Totalmente. Y quien dice que está en condición de pobreza son las organizaciones sociales que apoyan a los venezolanos migrantes. Muy buen proyecto para esta migración venezolana que se siente desamparada, todavía se siente desamparada porque no logran tener a sus familiares y poder contactarse y poder también buscar esas nuevas alternativas. Estos proyectos son los proyectos que realmente ayudan a ese migrante a seguir adelante y a seguir luchando. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Oliver Lullano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Lullano, guariqueño y de Saraza. ¿Qué tal, mis amigos? Seguimos en este recorrido por las calles de Arauca, conociendo más historias, más personajes, y en esta oportunidad estoy con un paisano. ¿Nos dice por favor su nombre? Elvi Rodríguez. Cuéntanos, Elvi, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? Yo soy de Caracas, Capitolio. ¿Y cuánto tiempo llevas acá en Arauca? Tengo 4 años viviendo aquí en Arauca. ¿Y a qué te dedicabas allá en Venezuela? Comida rápida, tenía un negocio de comida rápida. ¿En qué parte de Caracas estabas? Vivo en un pueblito que se llama San Francisco de Asís. Después de Caracas me mudé para Aragua. Ah, ok. Vivo en un pueblito San Francisco de Asís. San Francisco de Asís pertenece al estado Aragua, al municipio Zamora. Exactamente. ¿Y eso que te viniste para acá, para esta Papito, zona? por la situación de que se puso apretada la cosa con respecto a lo monetario, ¿me entiendes? ¿Y cuánto tiempo te llevas acá? Tengo 4 años viviendo aquí en Arauca. ¿Y a qué te dedicas ahora? Aquí vendo queso, vendo aguacate, vendo limones. ¿Y cómo te ha recibido la gente de Arauca? Papito lindo, créeme, en mis 4 años tengo mucha que agradecer a la gente araucana. ¿Y estás aquí con tu familia? No, estoy totalmente solo. ¿Y tu familia en Venezuela? En Venezuela, papá. ¿Y cómo están? ¿Qué te dicen? Bueno, papito, la cosa está muy apretada a aquel lado. Pero también levantándome mucho el ánimo. Y con ganas de seguir echando con lo que adelante. tú haces acá, con las ventas que haces, ¿es suficiente para sustentar a tu familia, Ahorita. para ayudar a tu familia allá en Venezuela? Ahorita créeme que está muy difícil, pero sí, papito, créeme con el poquito que me ingresa, créeme que logro mandar una pequeña transferencia, pero logro solventar algo. ¿Qué te dice tu familia allá en La Venezuela? cosa está muy difícil, lo que es la cuestión del transporte, lo que es la cuestión de la gasolina, no hay inseguridad muy arrecha, muy brava. Y entonces, bueno, estando aquí, sí solventamos para... ¿En algún momento has pensado regresar a Venezuela? 2026, papito. ¿Y por qué esa fecha Fue específicamente? cuando saqué a Maduro. ¿Tú crees que para esa fecha Ay, sale? papito, entra la hija y sacan a Maduro. Bueno, una teoría que tiene aquí nuestro paisano. Coméntanos también qué planes tienes acá, además de las ventas. Bueno, enfocado aquí en Arauca, créeme que me ha gustado mucho este departamento como tal. Y hay un montón de negocios de comida rápida para que ingresen más trabajadores también. ¿Qué mensajes tendríamos que darle o tendrías que darle tú a nuestros paisanos venezolanos que están en diferentes partes del mundo, que por distintas razones han tenido que salir del país? Bueno, madre, una de las cosas que le doy a mis paisanos es tener un poquito de paciencia con nuestros hermanos colombianos, porque a pesar de todo nos están brindando un gran apoyo. Mucha discriminación por un lado, pero nos están brindando un gran apoyo a los que tenemos tiempo aquí conociéndonos, y que créeme que es muy bonito, lo tienes que ver para que lo vivas el día a día como lo vivo yo, del día a día, que hay personas que me esperan con un café, con una torta, con una arepa, y viene Caracas con el queso, viene Caracas con el aguacate, y eso es lo que me hace ser reconocido aquí en Arauca, ¿sí me hago entender? Porque ya la constancia y la perseverancia del trabajo es lo que hace que uno como estatus suba,
La gente te reconoce como Caracas. Papito, como Caracas, no me reconocen ¿Y como por qué cómo te hiciste ese nombre? Bueno, porque uso mucho esta gorra del Caracas. Ah, que eres aficionado también al Caracas. Entonces uso mi gorra del Caracas. Y por eso te Y han todo el mundo, identificado de todo esa el manera. mundo, no, Caracas, Caracas, Caracas. Caracas, quisiera que le dejaras también un mensaje a todos nuestros paisanos que están aquí en Arauca o que han tenido que salir a otras ciudades, a otros países a enfrentar la vida. ¿Qué mensaje le tenemos que dar? Bueno, padrecito, el mensaje que le doy, mira, la avenida aquí en Arauca, como tal ahorita vemos que las cosas no están fáciles, pero sí, señores, encomendándonos a Dios, primero que todo pidiéndonos a nuestro Dios y que nos dé paciencia, porque así como hay vacas gordas, acuérdense que también hay vacas flacas. Cuando están las vacas flacas no nos las podemos comer todas. Entonces, si pensemos es que nos tenemos que enfocar y tener un poquito de paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia es la herramienta principal aquí. Porque todo es adaptarnos al sistema. No es que el sistema se adapta a nosotros. Ahora, dime una cosa, ¿tú en algún momento pensaste que tenías que salir de Venezuela? Nunca, hermanito, te soy sincero, nunca. Nunca porque, ¿por qué? Porque ya en Venezuela tenía negocio de lo que aquí le dicen bebederos. Tenía un negocio de comida rápida, compraba y vendía carros, compraba y vendía motos cuando era accesible. Pero ya hoy día eso no se puede hacer. ¿Fue difícil para ti adaptarte a Uy, esta papito forma? lindo, mucho, fuera de tu mucho, país? mucho. Mucho, con decirte que los primeros días me paraba a la orilla del río a llorar, pero después me veía un discapacitado y me levantaba el ánimo, porque yo veía que un discapacitado no lloraba como lloraba yo, y un discapacitado tenía un brazo mocho, una pierna mocho, y trabajaban y caliteaban. Yo decía, yo que tengo dos buenas manos, dos buenos pies, ¿qué hago aquí llorando? Yo tengo que buscar de resolver, no quejarme, sino darle la cara a la vida para resolver. Y bueno, a todos mis mensajes, a mis paisanos. Ahora, dime una cosa antes que dejes el mensaje. ¿Qué lección nos deja toda esta situación que estamos viviendo? Bueno, mira, he dicho por aquí muchas personas araucanas, amigos míos, muy reconocidos, que dicen que nos estamos emprendiendo y aprendiendo de esto que está sucediendo para forjar mejores personas, que es lo que queremos, ser mejores personas, ser mejor en los negocios y mejorar nuestra calidad de vida. Ese es el mensaje y la posición que yo busco aquí. Ahora, ¿tú piensas volver en el 2026? ¿Ah? ¿Cómo te ves allá en Venezuela para esa fecha? Y viejito, si entra la hija Chávez, vuelvo a salir. ¿Y por qué la hija de Chávez? Ah, porque ¿quién es el otro opositor? Dígame usted, a mí quién yo. O sea, que tú no ves posibilidades de que haya No, otro es que- gobierno distinto. De que haya otro gobierno distinto, mi hermanito. Ahora, se están dando conversaciones en México. ¿Tú crees que haya alguna esperanza en eso? Ahí cambia el menú. Bueno, ahí cambiaría la tortilla. Pero bueno, papito de ellos, lo que queremos es que haya santa paz de aquel lado, que no haya tanta violencia como la estamos viviendo hoy día. Y que, ¿cómo te podría decir yo, chicos? De que la gente tenga más estabilidad. Yo te voy a hacer una pregunta a ti ahora. ¿Tú te imaginas cuántos niños cuento yo allá a la orilla del río? ¿Cuántos niños que vienen sin saber nada, que están saciados de hambre, de sed? Lo he Y visto. eso lo has visto, ¿verdad? Y ese es el mensaje que yo le doy a los padres. No le peguen a esos niños, más bien trátenlos con más cariño, porque ellos no saben a dónde lo están trayendo. Lo están sacando de su entorno, de su escuela, de su amistad con amiguitos. Ellos llegan aquí perdidos, no lo conocen, otros lo discriminarán, pero son muy pocos, porque aquí los niños son muy, como nosotros le decimos, muy valedores. Y el niño venezolano con el niño colombiano, tú tienes que ver cómo esos dos niños Se integran. se integran, pero así, encajan rápido. Igual cuando nosotros los colombianos y los venezolanos ya nos conocemos nuestras vidas y ya eso ya no nos afecta, sino que nos enlaza, automáticamente nos enlaza.
Mira, entonces, Bueno, quiero agradecerte Caracas, ¿no? Elvis, Caracas. Claro. Bueno, mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, el Elvis le dijo, espérate, todavía tengo que hablar más. tú Espérate sabes. que no he terminado. Bueno, pero lo cierto del caso es que, fíjate, este es un señor del pueblo, el pueblo venezolano, caraqueño, el Caracas, lo conoce, fanático de los Leones del Caracas, y ahí estamos apuntados. Pero es un hombre que progresa, que a pesar de las dificultades sigue adelante. 4 años en Colombia y fíjate. Y de sentirse derrotado porque en su testimonio dice que él se sentaba a llorar todo el tiempo, pero de ver gente discapacitada con una mente grande emprendedora, dijo, bueno, si ellos lo hacen, ¿por qué no yo, que tengo todo mi cuerpo completito? Así es el mejor mensaje. Bueno, y hace un mes fue la operación Gran Cacique Huaycaipuro. ¿Tú sabes cuál es esa operación Gran Cacique Huaycaipuro? A ver, ¿de cuál estás hablando? Porque Bueno, ahorita le salen grandes campañas a todos. La Gran Cacique Huaycaipuro fue esa operación sobre la cota 905 para desalojar, capturar al Coqui, al Garbis, al Bampi, a toda esa serie de zoológicos que el gobierno se inventó allá en la cota 905 y los delincuentes. Lo cierto del caso es que después de un mes, mire, se perdió esa platica, porque ahí no hubo resultados de esa operación, puro bla bla, puro parafernalia, puro gran nombre, Gran Cacique Huaycaipuro. Yo hasta ahora me entero que esa operación se llamaba Gran Cacique Huaycaipuro. Se le volaron todo el zoológico. Se le voló el zoológico completo. Se le voló el zoológico completo y no le sirvió de nada. No tiene ni un solo detenido, ni el Coqui, ni el Garbis, ni el Bampi, que según ellos, y según fuentes de inteligencia, ya están aquí en Colombia. O sea, dieron un salto Cuántico. Un salto de pasando cualquier cantidad de alcabalas entre Caracas y la frontera, y nadie los detectó. Estarán por acá Coqui, Garbis y Bampi, pero hay que recordar el estrepitoso fracaso que tuvo esta operación policial, que no logró ningún objetivo. Hay que recordar que hace 4 meses también fue el estrepitoso fracaso de la operación militar en la zona del Estado Apure, en la Victoria Estado Apure, tampoco logró resultados. Es decir, los militares en lo que tienen que hacer son malos, los policías en lo que tienen que hacer son malos, pero en lo que no tienen que hacer son muy buenos. Eso de tener a civiles desarmados, torturas, violación de derechos humanos, en eso sí son espectaculares, son excelentes, récord mundial. Pero lo cierto del caso es que en lo que tienen que hacer no son buenos. Así que menos palabras y más acciones. Preséntenlos, deténganlos, contrólenlos a tanto a la FARC, el ELN y a esta gente del Coqui, el Garbis y el Bampi, que se encuentran dándole vuelta y burlándose de ellos. Y en otro orden informativo, la delegación de la oposición venezolana en la mesa de diálogo pues promete su mejor esfuerzo para el rescate de la democracia en el país. Vamos a escuchar y a ver ese video. Manifestamos públicamente que toda nuestra delegación y todos aquellos a los que representamos unidos en la plataforma unitaria de Venezuela, tenemos el compromiso irrenunciable de trabajar todo lo que haga falta para lo que logremos un acuerdo integral que le dé a nuestro pueblo un pacto de convivencia democrática de largo alcance en el tiempo y de profundos cambios en su contenido. Si eres civil o estás uniformado, sin importar cualquier diferencia que podamos tener hoy, te invitamos a darle una oportunidad a este proceso. Mucho trabajo tenemos por delante. Que Dios Todopoderoso nos ayude. Muchas expectativas en relación a estos diálogos en México y bueno, ojalá, a pesar de todos los que opinan lo contrario, ojalá se logre avanzar en parte de la solución de los problemas que vive el país. Y el 21% de los migrantes venezolanos en 5 países de la región pues han sido víctimas de esclavitud moderna.
Este 21% de esos migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago, Panamá, República Dominicana, Costa Rica y Guyanas, pues han sido víctimas de esta esclavitud moderna y abuso laboral, de acuerdo con un nuevo informe publicado por la Universidad Católica Andrés Bello. El estudio, titulado Formas de esclavitud moderna y su impacto en las personas migrantes forzadas y refugiadas venezolanas, pues fue realizado por el Centro de Derechos Humanos de la UCAD bajo la dirección de la abogada y profesora Eumelis Moya, quien en esa encuesta realizada en esa organización internacional por los migrantes a 4.600 venezolanos en estos países, Panamá, se lo reitero, Panamá, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Costa Rica y Guyanas, pues ha revelado ese 21% que fue obligado a trabajar sin recibir ningún tipo de remuneración y fueron también retenidos contra su voluntad desde que salieron de Venezuela. De este grupo de 21, el 2% fue obligado a trabajar en otras actividades que han violado totalmente sus derechos. Esto es ese caso que se viene presentando y sobre todo se ha presentado en mujeres que han trabajado por su propia cuenta y además han trabajado bajo engaño. Bueno, y con esta información vámonos a la pausa comercial y musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, hay canciones bellas, pero esta de Giordano, de verdad, todo el amor es bellísima. Es una poesía realmente hecha canción y de verdad que me encanta para esta hora, en este momento que iniciamos la segunda hora de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en la página web, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, a toda esa amable audiencia que está ahí, pegadita en esta segunda hora. Continuamos con más información. Bueno, y me preocupa la información que voy a dar, porque puedo ser uno de los perjudicados de lo que está pasando. El hecho de que en este momento se han detectado un incendio en el Saime, en Caracas, en Venezuela, en la sede central del Saime. Imagínense ustedes que se llegara en este incendio a quemar esas instalaciones, la base de datos computarizada del sistema de registro público venezolano. De verdad que es preocupante la situación. Se ve un incendio, están las autoridades de los cuerpos de bomberos tratando de enfrentar las llamas, pero ojalá esto no pase a mayores y no vaya a significar un atraso de ya reconocido y bien señalado atraso en cualquier tipo de operación que usted vaya a hacer en el Saime en Venezuela. La identificación, los pasaportes, las prórrogas de los pasaportes están en vilo con este incendio. ¿Qué pasa, Alan, con esas cédulas que en llegado caso se lleguen a perder para las elecciones del 21? Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar allí? Vamos a esperar más información sobre lo del incendio, porque de verdad que las imágenes que nos envían es preocupante. En los últimos pisos de la sede del Saime, que está en la Avenida Libertador, allá en Caracas. Y seguimos con otro orden informativo y cómo se encuentra Venezuela en este caos que se presenta cada día más a nivel de economía, a nivel de salud, a nivel de educación. Pues existe en este momento el negocio de vender los carros viejos como chatarra para los tachirenses en la frontera. Y ante este obstáculo, pues aunque la extracción de material ferroso no es un problema nuevo, la situación económica que vive el país con la escasez de dinero para cubrir gastos del hogar, mantener el funcionamiento de los vehículos, el alto costo del combustible, el creciente desempleo, los bajos sueldos y la pandemia, pues han impulsado cada día a mayor cantidad de gente a rebuscar el sustento trabajando como picadores, recicladores o chatarreros. Hombres y mujeres se ven en el día a día por la ruta hacia San Antonio, conduciendo pesadas carruchas, motocicletas o carros cargados de metales torcidos, piezas de carros, así como otros materiales estratégicos que luego de ser pasados por trochas del río Táchira, pues se venden a las recicladoras del corregimiento de La Parada. Esta es la situación que se ve en el día a día de esos tachirenses para poder conseguir el sustento para sus familias. Sí, la gente, incluso yo tengo conocidos
que están empezando a vender libros viejos como papel de desecho. Y de verdad que da mucha tristeza llegar hasta esos extremos. Viejas bibliotecas que se están convirtiendo en la única fuente de alimento. Papel, resmas de papel utilizado. Todo lo que tenga que ver y que se pueda monetizar en pesos se está trayendo aquí hacia este lado de la frontera. También, por otra parte, hemos visto ya publicada la declaración oficial de la Academia Nacional de Medicina sobre el tema de los pacientes de patología renal crónica que han fallecido en el Hospital JM de Los Ríos, estos niños que han fallecido recientemente por esta condición de la falta de trasplante, y que para el mes de agosto suman 12 en los primeros 8 meses del año, sin olvidar los pacientes fallecidos en los últimos años en la espera del trasplante de algún órgano o tejido, lo cual va engrosando esta lista luctuosa para las familias. Dice la Academia Nacional de Medicina, no es una decisión acertada que el Programa Nacional de Trasplante y Procura de Órganos esté suspendido desde hace casi 5 años, sin haber dado respuesta coherente a pacientes y familias sobre este hecho, obligando así a los pacientes que ameritan un trasplante a emigrar forzadamente del país en la búsqueda de la solución de su patología, y aquellos que permanecen en Venezuela son literalmente condenados a muerte, y en caso de los pacientes con patología renal a permanecer dependientes de una máquina de diálisis con el consecuente deterioro de su calidad de vida, además del funcionamiento irregular de los centros de diálisis a nivel nacional que no satisfacen las necesidades. La Academia Nacional de Medicina exhorta a una solución urgente para enfrentar este colapso del sistema de salud, catalogado por esta academia y por la OMS como una emergencia humanitaria compleja. Es el comunicado público al Ministerio de Salud de Venezuela por parte de la Academia Nacional de Medicina, firmado por su presidente Enrique López Loyo. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Buenos días, amigo. Feliz mañana. Buenos días, amigo. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Antonio José Contreras, Uzcategui. Uzcategui. Ajá, venezolano. ¿De dónde eres tú? De Venezuela, Maracaibo, Estado Zulia. El Manzanillo, San Francisco. Cerca del puente sobre el lago. Exactamente, y de donde se comía el pescado de a mucho, pero ahora con esta situación que nos hizo este presidente, tuvimos que emigrar para otro país. ¿Qué tiempo tienes en Colombia? Yo voy para 4 años, gracias a Dios me ha ido bien. No digamos que la gente me ha tratado, porque la gente es cordial y tal, pero hay que trabajar duro para tener el sustento de nuestros hijos y para poder pagar arriendo, porque eso es lo que se va aquí, arriendo y comida, pero gracias a Dios aquí nos han acobijado la mano bien la gente. Por supuesto, y los servicios también. Sí, todo eso va incluido, porque eso usted alquila una casa en 200, pero usted cree que son 200, pero a lo que empiezan a llegar los recibos, tiene usted que pagar adicional de los 200, o sea, que se va redondeando por lo menos 400, 500, todo depende en el barrio o en el pueblo donde vive. ¿Por qué saliste de Venezuela, Antonio? Yo salí más que todo por la situación económica del país, mi hijo recién nacido que tenía que comprar pañales cada 3 días en 16.000 soberanos. Te estoy hablando de hace 4 años, ahorita no sé cómo está eso, porque no he ido, desde que salí no he ido, porque mi pensado es que si yo regreso a Venezuela no vuelvo para atrás, sino que me quedo en mi país, pues. Pero me tocó, como a todos los venezolanos que salimos de nuestro país, a buscar una mejor vida para nuestros hijos. Tengo mis 2 hijos mayores allá, que les estoy dando migajas, porque de verdad, aquí ganarse un sueldo no lo hay, sino que yo tengo mi carretica aquí, esa la con mi esfuerzo con tal, vendo mi verdurita y con eso me sustento y les trato de mandar a ellos para allá. Antonio, ¿qué extrañas de tu ciudad? Yo extraño mi familia, extraño a mis amigos, me da nostalgia pensar en ellos, porque allá en mi barrio pues éramos cordiales, pero yo he visto que ya por lo menos la situación del país allá, eso se ha perdido, ya no hay la humildad de que venía acá, tómate un cafecito, vení, que te estáis tomando un refresco
le colaboraba al otro, nada, eso, todo eso se ha perdido porque allá ya la gente vive en una zozobra de el día a día. O sea, pararse a tratar de buscar cómo comer, porque hasta eso se ha puesto, porque ya no es fácil y salir a una esquina y mira, te pico esa mata, no, nada, eso ya no lo hay. Y el que te quiere dar un trabajito te quiere explotar y vos lo hacéis por un plato de comida, por un paquete de harina, por un paquete de arroz. Eso es lo que se perdió allá en Venezuela. Y yo quisiera ver mi familia y la familia de todos nuestros venezolanos, de los venezolanos que son los que están sufriendo, los que estamos allá, los que se han quedado allá. Y los que estamos aquí luchando para mandar, lo que mandamos es migajas, porque muchos también piensan que nosotros salimos del país a tener una mejor vida. Y aquí no, nosotros nos acostumbramos allá a vivir bien, aquí no, aquí es del día a día. Aquí lo que va, con lo que te va cayendo, vos vais solucionando. Vos vais, ¿qué te digo yo? Vos le haces un mandado a un señor y te regala 2.000, le barré un patio a un señor y ya solucionáis la comida, por lo menos. Pero el día a día aquí es duro, porque la situación, como estamos a nivel fronterizo, afecta tanto allá como aquí los ha afectado. Si tú saliste del país, verdaderamente fue por hambre. Sí, por hambre salimos, por hambre. Eso da dolor decirlo, pero sí, salí fue por hambre, porque yo veía que mis hijos se estaban degradando cada día, o sea, no comían bien lo que comían, no digamos que no iban a comer mal, pero no era lo justo que ellos necesitaban comer. Yo a veces llegaba del trabajo y me guardaban 2 arepas, y mis hijos pequeños me llegaban, papá, tengo hambre, ¿cómo hacía uno? Prefería yo pasar hambre que se comieran mis hijos su comida, que quedaran con su barriguita llena. Pero entonces si me enfermaba yo, me degradaba yo, ¿quién les iba a dar algo ahí? ¿Cómo hacías tú para salir? ¿Cómo hacías tú para poder sustentar los medicamentos, los hospitales, etcétera? No, eso nada, eso no se pudo, eso no se podía. Mi hijo, el mayor, bebía un anticonvulsivo y un blister allá me costaba 14.000 soberanos. Y aquí en Colombia lo encontraba en 10 pesos, hasta en 2.000 pesos. ¿Ah? ¿Cómo cree usted que yo le iba a faltar la medicina? A veces dejábamos de comer por darle la medicina al muchacho. ¿Por qué? Porque había que dar, como padre, tenía la responsabilidad y la obligación de darle sus cosas. Pero no, cada día eso se iba discriminando. Y no pude, tuve que emigrar. ¿Tienes familia, aparte de tus hijos, tu esposa, aquí en Colombia? No, yo me vine solo en el 2000, a finales del 2017, y mi esposa se vino a los 8 meses con mi hijo chiquitico, y mis 2 hijos grandes están allá con su mamá y la familia de su mamá, que yo les envío por ahí, pero es duro. Ellos me dicen que a veces tienen para una sola comida, si comen en la mañana, piensan para ver si comen en la cena, ¿entiendes? Y eso me duele a mí, porque Venezuela es un país que nosotros salíamos a trabajar y los viernes haciendo la compra para todo el mes, como usted lo quisiera, para la semana, para todo el mes, y nunca faltaba la comida en los hogares venezolanos, no solamente en el mío. Estoy hablando de todos los hogares venezolanos. ¿Qué trabajabas tú en Venezuela? Yo trabajaba en una empresa de recolección de basura que se llamaba Sabem, pero a nivel de política la acabaron, porque la política sucia la acaba todo. ¿Quién la acabó? Los rojos. Llegó Di Martino y le pidieron un aumento. Era una compañía que traía 200, 100 camiones al año, cambiaba la flota, y porque le pidieron un aumento, ellos dijeron que no, y nos bloquearon y nos sacaron a todos, porque no estábamos de acuerdo a su ideología política. Eso es lo que pasa en Venezuela, que hay que para estar bien hay que estar con ellos, pero no es así. Te digo yo, no es como en Venezuela, que había humildad, había de todo. Aquí no, aquí si vos trabajáis te tratan bien, pero si vos sois de mala plaga, vamos a decirlo así para no ofender a nadie, te va a ir mal. Porque aquí al que no trabaja y al que es vago, le va mal. Bueno, te estoy dando las gracias. Bueno, Antonio, un placer. Muchas gracias. Gracias por la entrevista. Y a todos nuestros parceros, como vamos a decir, a todos nuestros amigos venezolanos que están allá en la patria. Hermano, nada es eterno. Todos estamos esperando que pase algo bueno en Venezuela. Porque Venezuela es un país rico.
y tiene gente buena. Y a la mayoría de la gente que está joven son los que van a gozar la vida cuando ese país se mejore de todo esto. Porque esto es una enseñanza, se lo digo yo que tengo 50 años. Yo no vengo de lo fácil, pero esto es una enseñanza. Porque todo en la vida no es eterno. Gracias. Bueno, nos estamos despidiendo, gracias Antonio Contreras. Maravino, Zuliano, un venezolano con ganas de vivir, con ganas de trabajar. Nos despedimos. Bueno, y en estos reportes de esta edición hemos tenido al caraqueño y tenemos al maracucho. Muy buen reporte, muy buenos comentarios del señor Antonio. Esa es la sabiduría popular, la del hombre con experiencia que ha vivido abajo y que ha luchado. Sube y baja. Y ha luchado por seguir adelante. Nancy, ¿sabes que me causó mucha curiosidad una información que vimos publicada hoy? Ramón Guevara, quien es el gobernador del estado Mérida en Venezuela, anunció y confirmó el primer caso en Venezuela del hongo negro. Se trata de una ciudadana mayor de 50 años de edad del municipio Campo Elías en esta entidad, es decir, de aledaño a la ciudad de Mérida. Pero viendo en qué consiste esta enfermedad, este llamado hongo negro, porque debo confesar que es la primera vez que lo escucho, este hongo negro es originario de la India y es considerado como una pesadilla dentro de la pandemia. Y les voy a explicar por qué. Se llama oficialmente, se le dice popularmente hongo negro, pero formalmente se le llama mucormicosis. Y la mucormicosis es tan fuerte, tan grave, que algunos pacientes solamente han podido ser salvados al extirparle un ojo, porque toma en la cara, esta zona de la cara. La tasa de mortalidad entre quienes se contagian es de 50%, o sea que no estamos hablando de cualquier enfermedad, es una enfermedad bastante fuerte y afecta, fíjate tú, recientemente afecta a las personas que se habían recuperado del COVID-19 o estaban en proceso de recuperación. De ahí que se le asocie por parte de las autoridades médicas con la epidemia, la pandemia. Los médicos aseguran que existe una relación con los esteroides que se usan para tratar la enfermedad y se sabe que los diabéticos tienen un mayor riesgo de sufrir mucormicosis. Esta mucormicosis es una infección muy rara y se origina del hongo mucor, que es parte de la familia Mucorales. Se encuentra comúnmente en el suelo, en las plantas, el estiércol, las frutas y las verduras en descomposición. O sea, estas son las fuentes de esta nueva enfermedad. Y es de verdad terrible. Lo que explica es que toma los senos nasales, el cerebro, los pulmones y puede ser potencialmente mortal para las personas diabéticas o gravemente inmunodeprimidas, como los pacientes con cáncer o personas con SIDA. Hay que tener cuidado con esto, pues de verdad que este primer caso está muy cerca y de verdad que me llama bastante la atención lo grave que es esta enfermedad. No la conocía, realmente no la conocía, la estoy conociendo a raíz de esta nota de prensa. Apareció el primer caso de esta enfermedad en Mérida y es letal. 50% de las personas que se infectan con esta enfermedad fallecen y las que sobreviven en condiciones muy, pero muy serias. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Bueno, y este tema de Guaco y Nelson Arrieta, pues nos ha traído el inicio del último bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde del día de hoy. Bueno, más allá de lo que pueda estar ocurriendo con el señor Alex Saab en el transcurso de esta semana, se puede esperar de aquí al viernes cualquier cosa. Pero hasta ahora no ha habido ninguna decisión por parte del Tribunal Constitucional de Cabo Verde. Pero mientras eso ocurre, Transparencia Venezuela le hizo una investigación completa a las empresas del señor Alex Saab. Resulta que nada más y nada menos que tiene 89 empresas registradas en 15 países. Una docena de abogados del equipo de su defensa conforman la macroestructura que, de acuerdo a la investigación de Transparencia Venezuela, rodea a Alex Saab, el empresario colombiano, devenido en venezolano por estas cosas del dinero,
cuya suerte pudiera cambiar si luego de la audiencia el Tribunal Constitucional de Cabo Verde decide que sea entregado a los Estados Unidos. Alex Saab ha esquivado investigaciones en 7 países. El país que estuvo más cerca de encauzarlo fue Ecuador, pero se enfrascó en acusarlo de lavado de dinero y no pudo conseguir las pruebas suficientes. El registro realizado por esta organización por Transparencia Venezuela ha señalado que este empresario colombiano, cuya condición de diplomático venezolano le otorgó Nicolás Maduro, ha creado empresas en 15 países, la mayoría de ellos en Panamá. Muchas de estas, casi 90 compañías, determinó que 28 empresas de esas 90 compañías fueron organizadas por bufetes que prestaron su servicio al constituirla, y entre otros países donde hay empresas del señor Saab está Panamá, Colombia, Ecuador, Belice, Estados Unidos y Venezuela, evidentemente. O sea, el señor no tiene donde caerse muerto. No tiene donde caerse muerto, por Dios, qué pecadito, pobrecito. Y es por eso que el gobierno de Venezuela tiene que gastarse 60 millones de dólares para apoyarlo en su defensa. Y en campañas, ¿no? En campañas a niveles de red. Así es. Y en Siempre Venezuela siempre, el diputado Juan Pablo García de la Asamblea Nacional Legítima considera necesaria una intervención militar directa para recuperar esa democracia de su país. Escuchemos y veamos. El régimen criminal encabezado por Nicolás Maduro mantiene secuestrado a Javier Tarazona, a Rafael Tarazona, a Omar García, defensores de los derechos humanos. Pero también mantiene secuestrado al diputado Gilberto Sojo, al periodista Roland Carreño, al coronel García Palomo, entre otros. Son más de 290 presos políticos entre civiles y militares que existen en el país. Y son aproximadamente 9.000 ciudadanos que se encuentran sometidos a medidas restrictivas de libertad. El régimen sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad. Es un peligro para el hemisferio. Las sanciones no son suficientes. Es necesario una coalición militar internacional de paz para expulsar a la tiranía del poder. Ya basta. No más indolencia, no más retórica, no más comunicado. Es momento de actuar. No hay excusa para no actuar. Bueno, contundente el diputado, quien pide nada más y nada menos que intervención militar directa en Venezuela. Bueno, y te comento una cosa, Eduardo Piñate era el ministro de Educación. Sí. Fue designado por Nicolás Maduro, por Diosdado Cabello, fue designado como el candidato en las elecciones próximas en el estado Apure por el PSUV. Así que Eduardo Piñate tiene que renunciar al ministerio. Y se supone que en el día de hoy se haga el anuncio de quién va a ser... ¿De quién va a ser el ministro? El nuevo ministro o la nueva ministra de Educación en Venezuela. Ya corren muchos rumores. Ya tengo nombres, pero no puedo confirmárselos. No puedo decírselos porque no los he confirmado. O sea, hay muchos rumores de que va a ser que va a ser aquella, que es una mujer que fue... ¿Tienen un perfil de acuerdo para ese cargo? No, realmente no tiene el perfil lo que han mostrado, pero no tiene el perfil. Entre eso sucede. Entre esos está una candidata a gobernación que le dieron palo en este último proceso interno del PSUV y que resultó siendo apoyada por los presos. Ya ahí les dije quién Señor, por Dios, hasta dónde hemos llegado. Bueno, en todo caso, esta es la situación que se ha presentado en materia de información. Hoy debe ser el nombramiento del nuevo ministro de Educación o la nueva ministra de Educación en Venezuela. Y en Siempre Venezuela siempre vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, nosotros seguimos llevándoles a ustedes más información. En esta oportunidad vamos a revisar lo que hasta este momento ha acontecido en la reunión que se hace en México, que se desarrolla en México, bajo la facilitación
de Noruega. Allí se han sentado nuevamente el gobierno y la oposición. El gobierno encabezado por Jorge Rodríguez y la oposición por el abogado Gerardo Bley. Bueno, hay algunos puntos importantes que se van a estar discutiendo, todo con el objetivo principal de buscarle una salida democrática a el conflicto que se vive en Venezuela. Nosotros pudimos conocer de un informe, una entrevista que daba la periodista Carla Angola, donde destaca algunos puntos importantes que han llegado a un consenso de parte y parte. El representante de Noruega se refiere, cuando habla de las partes, a gobierno, y así habla de Maduro, y habla de una alianza unitaria cuando se refiere a la oposición, donde está el gobierno interino. Entonces allí algunos podrían pensar, Maduro logró el reconocimiento que buscaba, por lo menos de manera nominal. Ahora, también hay otro detalle importante de lo que dijo el representante de Noruega, y es que nada está acordado hasta que todo esté acordado, porque ahí hablaron de respeto a los derechos humanos, del cese de la violencia, del levantamiento de sanciones. Hablaron de otra exploración que se va a hacer, no como ideas que ya, en las que ya se va a ceder, sino como parte de la agenda que se va a empezar a estudiar ahora, donde solo se establecieron las reglas del juego y donde solo se hizo la instalación formal de esta llamada negociación. Hay otro punto que podría generar también polémica, y es lo que dijo el propio Gerardo Blay cuando él hablaba de convivencia política, hablaba de mutuo reconocimiento, decía que debía existir un acuerdo en el que nadie se sintiera vencido, y quienes han cuestionado la negociación, porque solo nos permite tener algunos aires de libertad, pero no la libertad completa, seguro por allí va a haber algún tipo de crítica, ¿no? De entrada en lo que es algo que todavía es exploratorio, aquí no se ha decidido todavía nada. Hay también otro punto, y es el descaro de Jorge Rodríguez de decir que ellos no quieren amenazas, como si no hubieran detenido a Freddy Guevara, como si no hubieran detenido a Javier Tarazona, el representante de esta ONG, como si no estuviera en marcha esta violación de derechos humanos, pero más que eso, el seguir cometiendo crímenes de lesa humanidad. Ellos apreciaron a estos individuos como para tener, como les decía yo en el video anterior, fichas frescas con las cuales negociar, porque hay cosas en las que ellos no quieren ceder de entrada. ¿Qué otro punto tocaron aquí? Decía Gerardo Blay que ellos tuvieron que ceder en la narrativa, que fue un proceso muy duro para llegar a este día y que tuvieron que hacer algunas concesiones. Me imagino que allí tiene que ver esto de gobierno y alianza unitaria. Bueno, amigos, por otra parte tenemos la opinión de Gerardo Blay, quien destaca pues hasta cuáles son los puntos que ha tenido que ceder o que pretende en algún momento ceder la oposición para llegar a un acuerdo. Esto fue lo que destacó Gerardo Blay. Queremos comenzar estas palabras agradeciendo a México, a su gobierno, a su canciller, por haber aceptado ser el país sede para que hoy se inicie este proceso tan importante para Venezuela. También agradecemos al Reino Unido, al Reino de Noruega, disculpen, por haber estado por mucho tiempo los noruegos preocupados y ocupados de Venezuela, buscando identificar si existía entre las partes la verdadera intención de solucionar nuestros graves problemas, habiendo invertido incontables horas como facilitadores para que consolidáramos el inicio de este proceso. Gracias, Noruega. Igualmente, agradecemos el respaldo e interés que ha manifestado la comunidad internacional para la búsqueda de opciones que permitan superar las profundas diferencias existentes. Hoy estamos comenzando la segunda etapa de un proceso de negociación que sabemos será complejo, que seguramente tendrá momentos muy difíciles, para el cual todo nuestro equipo se ha venido preparando. En la etapa previa de pendulación y exploración que hoy culmina, no ha sido fácil acordarnos en la agenda a ser discutida y desarrollada, las pautas que regirán el proceso
y el formato bajo el cual se desarrollarán las negociaciones. Cada parte ha tenido que ceder parte de su narrativa para lograr un punto medio de inicio, teniendo la convicción de que el proceso es más que necesario. Nuestra Venezuela está mal, está muy mal. Nuestro pueblo sufre la peor crisis de su historia contemporánea. Nuestra patria tiene hoy muy poco que ofrecer para el desarrollo personal de cada ciudadano, para cada padre y madre de familia, para cada joven o niño o para cada adulto mayor. Parte de nuestro pueblo ha huido y continúa huyendo en busca de alguna oportunidad fuera de nuestras fronteras. Un pueblo que al interior de nuestro país sobrevive, pero no vive. No es nuestra intención en esta ocasión realizar un listado de nuestros inmensos males. Todos los que vivimos en Venezuela lo conocemos bien, como también lo saben nuestros compatriotas que han tenido que irse. Tampoco es el momento hoy, en aras de iniciar este proceso en el mejor de los ambientes, para que cada parte repita su narrativa sobre las múltiples causas que nos han traído hasta aquí. Cada uno de nosotros podía hoy repetir aquí lo que, dependiendo de la acera en donde se encuentre, ve como las causas. Cada acción ha traído una reacción en una escalada absurda de posiciones que nos han alejado cada día más. Es cierto, o lo cierto, es que entre esas dos aceras, en donde cada parte sostiene narrativas que parecieran diametralmente contrarias, está una calle llena de ciudadanos desesperanzados y sufriendo, nuestro pueblo. Hoy, aquí y ahora, comienza un proceso trascendente, importante. Amigos, y con el tono característico del gobierno y con esa retórica que presenta Jorge Rodríguez, esto fue lo que dijo. De hombres solidarios con las causas de paz del mundo entero. Por tanto, es muy auspicioso que con la facilitación del Reino de Noruega se inaugure hoy aquí en la Ciudad de México los diálogos de paz entre el gobierno bolivariano de Venezuela, que preside Nicolás Maduro Moros, y los sectores de la oposición venezolana. Estamos aquí ya con nuestra... Factor muy importante y que está generando también opinión, y es la posición de María Corina Machado ante esto que se ha denominado una nueva negociación en territorio mexicano. Al respecto, esta es la opinión de María Corina Machado. Hoy me dirijo a todos los venezolanos de bien, a los que queremos a nuestra nación libre y que jamás nos rendiremos hasta hacer esto realidad. Como ustedes, me siento indignada ante el documento que un sector que dice representar a las Fuerzas Democráticas de Venezuela suscribió el pasado viernes 13 de agosto en la Ciudad de México con enviados del régimen criminal de Nicolás Maduro. Este evento se produce a escasas horas de conocerse la versión completa de la opinión de la exfiscal de la Corte Penal Internacional, donde se confirman los crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro y los jerarcas de la tiranía. Por eso, el régimen, en su obsesión por permanecer en el poder como sea, necesita arrancarse esa calificación de criminal y de usurpador. Y precisamente eso es lo que busca con la firma de este oprobioso memorando de entendimiento. Este documento es repudiable, en primer lugar, porque es absolutamente inútil para los ciudadanos. Esto no va a resolver una sola de las urgencias de los venezolanos. No se acabará el hambre, la miseria, la violencia, ni tendremos una moneda y un ingreso que valga hasta que las mafias no salgan del poder. Todo lo demás son paños calientes y migajas para los colaboracionistas. Este documento es repudiable por su indignidad. Sacrifica años de lucha y miles de vidas. De un plumazo, unos cuantos individuos reniegan los logros y sacrificios de un movimiento de millones de venezolanos. Todo lo que fue la resistencia frente a las farsas electorales del 2018 y el 2020.
el mandato del plebiscito popular del 16 de julio de 2017, las movilizaciones y las protestas hasta lograr el desconocimiento de un régimen usurpador y el reconocimiento a un gobierno interino. Con esa firma, al reconocer a Jorge Rodríguez como representante del gobierno de Venezuela, ellos, los firmantes, le han puesto la lápida al gobierno interino. Y es repudiable, en tercer lugar, por su hipocresía. Este memorando esconde un propósito ruin, que es la entrega de todo lo que la tiranía quiere. Una farsa electoral en noviembre que continúe con una convocatoria, una elección presidencial en el 2024. Es decir, 3 años de impunidad y estabilización a la tiranía y de destrucción para nuestra nación y para toda la región. Este documento pasará a la historia, sí. Lo hará como una vil traición al espíritu libertario que hemos alimentado durante más de 2 décadas frente a la más cruel tiranía. Y esto se expresa en puntos inaceptables, ética y políticamente, que aparecen en dicho texto. 1, la búsqueda de la convivencia política. Yo les pregunto, ¿convivencia con criminales? ¿Con terroristas? Otro, levantar las sanciones contra el Estado venezolano, reivindicando la independencia, la soberanía, la integridad territorial. Yo les respondo, ¿sanciones contra el Estado? No, las sanciones son contra los criminales que han saqueado nuestro país y cometido actos atroces contra miles de compatriotas y contra las fuentes de ingreso que han financiado la corrupción, la represión y la compra de voluntades dentro y fuera del país. Soberanía, integridad territorial, en una Venezuela que está ocupada porque la han entregado a pedazos a los grupos del crimen mundial. También rechazan, en dicho texto, cualquier forma de violencia política contra Venezuela, su Estado y sus instituciones. Por Dios, la violencia y la destrucción de las instituciones y el Estado la ha cometido y la sigue cometiendo todos los días el régimen. Pero lo más atroz es que no mencionan la violencia en contra de los ciudadanos. ¿Dónde están los torturados, los desaparecidos, los presos civiles y militares, los asesinados, los que han obligado a huir, los refugiados, los desnutridos, los aterrorizados? ¿Dónde está la diáspora de millones de compatriotas? ¿Dónde están las centenas de exiliados? Ni una palabra. Y finalmente se comprometen a la estabilización de la economía nacional. Es que ahí está el centro de todo esto. Darle legitimidad a la tiranía, quitarle las sanciones y permitir que la economía de mafia se expanda a todos aquellos decididos a cohabitar, a vivir calladitos en una jaula más grande. A cada venezolano que hoy se siente agredido y traicionado, le aseguro que este episodio no nos detiene, ni nos desvía. Al contrario, nos demuestra que es la hora de que la indignación, la fuerza ciudadana y el amor por una Venezuela digna y libre nos movilice a dejar de lado a quienes no nos representan, a quienes no buscan el interés superior de Venezuela, sino sus propios intereses políticos. Sigamos, avancemos por la única ruta que nos llevará a la libertad, la presión interna y la aplicación implacable de la justicia internacional contra los criminales que usurpan el poder, para así obligarlos a la verdadera negociación, la de su salida. Y la salida es la justicia. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, fue el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca, Colombo venezolano. Y así con esta información hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en la página web, en enlace con la voz del Río Arauca 1110 AM, Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde. Nos vemos. Cuídense.